Todo comenzó una tarde cuando la crisis económica golpeó con fuerza a todo el país y los precios de los productos básicos subieron a niveles insostenibles. Mediante iban pasando los días, la pobreza en la vecindad se volvió extrema y cada una de las familias comenzó a luchar únicamente por su propia supervivencia física. Don Ramón, al no tener un trabajo estable, dejó de ganar el poco dinero que conseguía haciendo trabajos sencillos de carpintería o pintura. La falta de alimentos en el departamento 72 se volvió algo cotidiano, por lo que este tuvo que concentrar toda su energía y recursos en conseguir apenas un pedazo de pan o un poco de arroz para su hija. Debido a esta grave situación, el hombre ya no pudo regalarle tortas de jamón ni sobras de comida al chavo como lo hacía antes. La Chilindrina también sintió el impacto directo del hambre, pasando la mayor parte del tiempo encerrada en su casa intentando ignorar el dolor en su estómago. Por su parte, doña Florinda y Kiko sufrieron un cambio drástico. La mujer ya no tenía el dinero suficiente para comprar grandes cantidades de comida ni para preparar café diariamente. Esta comenzó a guardar bajo candado la poca comida que le quedaba en la cocina de la casa 14 para evitar que su hijo comiera de más. Kiko, desesperado por el hambre constante, comenzó a llorar todas las tardes en el primer patio, pero su madre lo metía de inmediato a la casa para no tener que dar explicaciones a los demás vecinos. El profesor Girafales dejó de visitar la vecindad con frecuencia porque el transporte público aumentó de precio y no tenía recursos para comprar ramos de flores. Cuando el maestro lograba llegar a la casa 14, sus visitas eran frías y cortas, ya que él mismo estaba desnutrido y débil por la falta de sueldo en la escuela. El señor Barriga dejó de ir a cobrar la renta durante varias semanas porque la gasolina de su carro era imposible de pagar. Cuando el dueño finalmente llegó a pie a la vecindad, cargando su maletín casi vacío, su aspecto físico era desgastado y demacrado. Ñoño ya no lo acompañaba porque no tenía fuerzas para caminar largas distancias. El dueño habló rápidamente con don Ramón y con Jaimito el cartero para decirles que la situación era crítica y que no tenía cómo mantener la vecindad si nadie pagaba. Jaimito, sintiendo un cansancio físico real y acumulado por la falta de nutrientes, permanecía acostado en su cama del departamento 23 durante días enteros, incapaz de bajar las escaleras de piedra con su bolso de correspondencia. Doña Clotilde se encerró por completo en la casa 71 para cuidar la poca comida seca que le quedaba, mientras su perro Satanás ladraba débilmente por la falta de carne. En medio de todo este desastre colectivo, el chavo fue quedando completamente olvidado. Al percatarse de la situación, el niño huérfano intentó pedir ayuda como siempre lo hacía en el primer patio. Este se acercaba a las puertas de las casas para pedir un pedazo de tortilla o un poco de agua, pero los vecinos, atrapados en su propio sufrimiento y desesperación por no morir de hambre, le cerraban las puertas en la cara o simplemente lo ignoraban. Mediante iban pasando los días, la mente de los habitantes de la vecindad se enfocó tanto en sus propios problemas, que la presencia del huérfano se volvió totalmente invisible para ellos. El chavo pasó varios días metido en su barril de madera maciza del primer patio, esperando que alguien saliera a ofrecerle algo. La debilidad en sus piernas era tan grande que le costaba trabajo salir del barril. Pasaron las horas y la desesperación del huérfano lo llevó a caminar lentamente hacia el segundo patio buscando restos de comida en los botes de basura junto a la fuente, pero no encontró nada utilizable. Una tarde, el chavo intentó acercarse a la casa 14 para pedirle un poco de pan a doña Florinda. La mujer abrió la puerta de golpe y le dijo que no tenía nada para darle y que se fuera a su lugar. El huérfano sintió un miedo muy profundo al notar la mirada fría y llena de odio de la mujer, por lo que retrocedió torpemente. Al percatarse de que en el primer y segundo patio ya no había ninguna posibilidad de conseguir alimento, el niño tomó una decisión desesperada. Pasaron las horas y al llegar la noche, el chavo caminó con mucha dificultad hacia el fondo de la vecindad, cruzando el pasillo estrecho hasta llegar al tercer patio. Este lugar era completamente oscuro, descuidado y abandonado. Ahí se encontraba la casa 8, la cual no tenía muebles ni luces. El huérfano se arrastró hasta una esquina de la habitación vacía, se acurrucó en el suelo frío y se quedó totalmente inmóvil. A la mañana siguiente, don Ramón salió al primer patio buscando algo de trabajo en la calle. Este miró hacia el barril de madera y notó que estaba completamente vacío. En ese momento, el hombre pensó que el niño simplemente había salido a la calle a buscar limosna o a barrer la acera de algún negocio para ganar unas monedas. Sin embargo, al llegar la noche, el chavo no regresó. Pasaron 3 días enteros y el huérfano siguió sin aparecer por ningún lado del primer patio.
Una escena totalmente horrible de desesperación comenzó a formarse en la mente de don Ramón al notar que la gorra del niño tampoco estaba cerca del barril. El hombre entró a su departamento y le dijo a la Chilindrina que el chavo llevaba mucho tiempo sin ser visto. La niña lo miró con preocupación y le dijo que ella tampoco lo había visto pedir comida en las puertas durante las mañanas. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado en el departamento 72 al darse cuenta de que ninguno de los dos se había preocupado por el niño en varios días debido a su propia hambre. Sin duda alguna, un acto muy loco de negligencia involuntaria había ocurrido por parte de todos en la vecindad. Don Ramón tomó a su hija de la mano y ambos salieron a las calles aledañas para buscar al huérfano. Los dos caminaron durante horas bajo el sol, preguntando a los comerciantes de la zona si habían visto al niño del barril, pero todos los vendedores respondían de forma negativa. Sus esfuerzos fueron en vano. Tras recorrer varias avenidas y revisar los parques cercanos, don Ramón y la Chilindrina regresaron a la vecindad con las manos vacías, sin saber que la verdadera tragedia ya había comenzado a desarrollarse en lo más profundo del tercer patio. Pasaron 5 días desde que el chavo había desaparecido por completo de los patios principales. La búsqueda en las calles cercanas no había dado ningún resultado y la angustia dentro del departamento 72 aumentaba a cada minuto. Don Ramón y la Chilindrina volvieron a salir temprano por la mañana para recorrer los mercados más lejanos, intentando encontrar alguna pista sobre el paradero del niño. Mediante iban pasando los días, el desgaste físico de ambos era notable debido a la falta de alimento y al cansancio acumulado por caminar durante tantas horas seguidas. Al percatarse de la situación, don Ramón decidió regresar a la vecindad al caer la tarde, totalmente derrotado. Sus esfuerzos fueron en vano, ya que nadie en la zona urbana tenía noticias del huérfano. Al cruzar el portón principal y pisar el primer patio, el hombre notó que el aire se sentía diferente. Un olor penetrante, denso y sumamente desagradable comenzaba a expandirse por todo el lugar, saliendo desde el pasillo que conectaba los patios traseros. Doña Florinda salió rápidamente de la casa 14 tapándose la nariz con un pañuelo. La mujer miró a don Ramón con enojo y le dijo que arreglara ese problema de inmediato porque la peste era insoportable y estaba metiéndose a su cocina. Kiko salió detrás de su madre y mencionó que el olor le daba ganas de vomitar. En ese momento, doña Clotilde abrió la puerta de la casa 71 sosteniendo fuertemente a su perro Satanás, el cual no dejaba de gruñir y soltar gemidos hacia el fondo de la propiedad. La anciana aseguró que el hedor venía directamente del tercer patio y que parecía el olor de algo podrido de hace varios días. Don Ramón caminó a paso rápido hacia el segundo patio, pasando junto a la fuente vacía, mientras el olor se volvía cada vez más intenso y sofocante. La Chilindrina lo siguió muy de cerca, sujetándose de su camisa por el miedo. Al llegar al pasillo oscuro que conducía al tercer patio, el hombre sintió un miedo muy profundo al notar que la peste salía directamente de la ventana rota del departamento 8. Este lugar oscuro, descuidado y abandonado, era el sitio donde el chavo solía pasar las noches cuando nadie lo veía. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado en cuanto la niña empezó a llorar antes de entrar, intuyendo que algo terrible había ocurrido en esa habitación. Don Ramón empujó la puerta de madera podrida del departamento 8, la cual cedió de inmediato emitiendo un crujido seco. Al abrir la puerta por completo, una escena totalmente horrible se presentó ante los ojos de don Ramón y de los vecinos que se habían acercado sigilosamente tras él. El hedor a descomposición llenó el aire de forma violenta, obligando al hombre a dar un paso hacia atrás mientras se llevaba la mano a la boca. En el suelo de concreto húmedo, acurrucado cerca de una esquina vacía, yacía el cadáver ya descompuesto del chavo. El cuerpo del huérfano se encontraba en un estado avanzado de putrefacción, rígido y rodeado de insectos. Al acercarse lentamente para examinar la escena, don Ramón pudo notar detalles atroces en el cuerpo del niño. Debido a los días transcurridos y a la entrada de ratas por las rendijas de la pared abandonada, al cadáver le faltaban partes de la cara, trozos de piel en los brazos y grandes secciones de carne en las piernas, exponiendo los huesos blancos de la estructura del cuerpo. El hombre cayó de rodillas sobre el suelo sucio, devastado por el dolor físico y emocional. En ese momento entendió absolutamente todo con una claridad dolorosa. El chavo no había sido atacado por ningún extraño en la calle, ni se había escapado de la vecindad. El niño había corrido a refugiarse a la casa 8 durante su última noche, sufriendo un dolor estomacal insoportable debido a la falta total de alimento.
Ante el miedo extremo y la debilidad, el huérfano había entrado en una garrotera mortal dentro del departamento abandonado, quedándose completamente rígido y sin poder pedir ayuda a nadie. Sin agua fría para hacer que volviera en sí y sin que nadie se acordara de llevarle un pedazo de pan, el pequeño organismo del niño simplemente colapsó en la soledad absoluta, muriendo de hambre en medio del olvido involuntario de todos los vecinos. Doña Florinda, al asomarse por la puerta junto al profesor Girafales, ahogó un grito de horror y se cubrió la cara con las manos al presenciar la grotesca figura en el suelo. El maestro se quedó paralizado, incapaz de articular una sola palabra ante la crudeza de la muerte del alumno. Jaimito el cartero, quien había bajado lentamente las escaleras de piedra del primer patio al escuchar el alboroto, se asomó a la habitación y rompió a llorar en silencio, soltando su bolso de correspondencia contra el piso. Kiko y la Chilindrina abrazaron a sus padres aterrados, comprendiendo la magnitud de la tragedia que la extrema pobreza y el egoísmo defensivo habían provocado en la comunidad. Sin duda alguna, un acto muy loco de ceguera colectiva había terminado con la vida del miembro más vulnerable de la vecindad. Don Ramón se acercó al cuerpo sin vida del huérfano, retiró su propio sombrero de tela gastada y lo colocó suavemente sobre el rostro desgastado del niño para cubrir las mutilaciones causadas por los roedores. El hombre comenzó a llorar descontroladamente, pidiendo perdón en voz baja por no haber tenido la fuerza ni la atención necesaria para cuidar al chavo cuando más lo necesitaba. Los vecinos permanecieron en silencio dentro del oscuro departamento 8, rodeando los restos del niño en medio de una atmósfera llena de culpa y arrepentimiento que los perseguiría por el resto de sus vidas.